Buenas noches, espero que estén bien todos. Confírmenme si me escuchan, por favor. Si se ve la presentación que dice el contrato, por favor. Sí, sí, licenciado. Sí, se mira y si te escuchas. Muy bien, ok. El tema que vamos a ver el día de hoy es un tema básico para los abogados. Es un tema aparentemente sencillo si llevamos los requisitos, si sabemos primeramente los requisitos que conlleva elaborar un contrato, qué cláusulas, qué tipo de declaraciones, qué contenido debe tener ese contrato. Sé que aquí vemos estudiantes, algunos egresados ya con más o menos experiencia y algunas personas que a lo mejor necesariamente no somos abogados, tenemos alguna otra profesión o oficio, pero que es un tema universal que deben de tomar en cuenta siempre que ustedes vayan a hacer uso de un contrato para la finalidad de como abogados hacerle uno específicamente a un cliente, llámale una persona física o moral, o simplemente ustedes van a firmar un contrato. En nuestra vida cotidiana debemos entender que todos los días o posiblemente muchos días de manera continua estamos revisando y firmando contratos. A veces no nos damos cuenta, a veces ni siquiera entendemos un contrato. Entonces, quisiera primeramente arrancar. El día de hoy vamos a dar mucha teoría, prácticamente todo es teoría. Vamos a programar para más adelante un taller en donde vamos a reforzar los puntos básicos de la teoría, pero más que la teoría vamos a aprender los requisitos del contrato, cómo hacer un contrato. Entre los contratos que vamos a elaborar va a ser contrato de servicios profesionales, vamos a hacer a lo mejor un contrato de arrendamiento y posiblemente un contrato de compraventa para mero tema informativo, porque si estamos actualizados, los contratos de compraventa se tienen que hacer con el notario, por lo tanto el notario es el que le va a dar esa fe pública, esa validez, y en teoría es el que debería de elaborar los contratos. Entonces me gustaría arrancar con dos personas que levanten su manita y que me digan en sus palabras para ustedes qué es un contrato. Los escucho. Una forma de... Adelante, licenciado Negas. No olviden, hay que levantar su mano antes de tomar la palabra en cuanto se las dé. Licenciado Anemías y después licenciada Ana. En términos muy generales y simples, yo lo entiendo como un acuerdo de voluntades entre diferentes partes que plasman, valga la redundancia, la voluntad o los acuerdos que se tienen respecto de cierto acto, que es a lo que se están sometiendo. Ok, el licenciado le dice que es un acuerdo entre voluntades donde las partes se someten a lo que se comprometieron en dicho contrato. Dime, licenciada Ana, por favor, ayúdame con la siguiente diapositiva, Luis. Te escuchamos, Ana, adelante. No, de hecho, el licenciado iba a decir exactamente, no exactamente, pero sí lo mismo que el compañero, o que el licenciado. Es cuando se ponen de acuerdo las partes para que se realice lo que tienen de formas para un convenio, o sea, para convenir las mismas necesidades o lo mismo que quieren aportar o en lo mismo que se quieren convenir. Ok, gracias, licenciada. La licenciada acaba de decir una palabra clave que nos va a servir mucho para entender un contrato, cuando sí es un contrato y cuando no. Vamos a ver el día de hoy en la noche, lo que resta del tiempo que vamos a ver, 5 puntos de manera principal. Punto número 1, que es el contrato. Punto número 2, que es un convenio. Punto número 3, los elementos esenciales y de validez que lleva un contrato o un convenio. Número 4, la interpretación, y número 5, su clasificación. Es importante, si se van dando cuenta, que en los dos primeros puntos manejé contrato y convenio. Por lo tanto, debemos entender que un contrato no es lo mismo que un convenio. Y un convenio no es lo mismo que un contrato, por obviedad. Si nosotros alcanzamos a diferenciar lo que es un contrato y lo que es un convenio, nosotros vamos a poder entender y poder explicar y aplicar cuándo se lleva a cabo un contrato y cuándo
se lleva a cabo un convenio. Si uno puede depender del otro o son independientes, o de qué manera podemos llevar a cabo uno sin la necesidad del otro. Pero si no entendemos la diferencia entre contrato y convenio, vamos a confundirnos, vamos a revolvernos, y cuando demos esa asesoría o cuando queramos plasmar esa asesoría en un caso práctico, es decir, en realizar un script, un formato para realizar o llevar a cabo dicho contrato y dicho convenio, nos vamos a confundir y no vamos a saber si es mi convenio, si es mi contrato o qué es lo que le voy a vender a mi cliente o qué es lo que estoy firmando. Entonces, es importante que de verdad entiendan, y si no queda clara la diferencia entre ambas cosas, me hagan saber para que en ese entender nos quede sumamente claro, porque si no, no podemos avanzar, porque vamos a seguir confundiendo. La licenciada nos decía que un contrato es cuando dos personas se ponen de acuerdo para convenir. Entonces, sí y no, porque si es para convenir, entonces el convenio sería lo mismo o sería una forma de llegar a un contrato. Entonces, una cosa es la palabra o el verbo de vamos a convenir o hay que hacer un convenio de manera oral, a otra de manera escrita, y de qué manera vamos a fundamentar, argumentar y para qué nos va a servir cada cosa. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor, Luis? Ayúdame con la siguiente. Ok. Aquí nos dice, el tema de la teoría sé que a veces es un poco quisquilloso, un poco aburrido, pero es cuestión de que tenemos que entender y aplicar. Una forma de que su servidor trata de enseñarles, trata de aprender y trata de explicarle a los clientes es con palabras llanas. Como abogados, como estudiantes, como profesionistas, debemos entender la parte teórica y tenerla clara, pero también tenemos que aprender a explicarle a mi cliente en forma coloquial lo que le quiero dar a entender, porque si yo le digo que el contrato proviene del latín contractus, derivado de contrare, que significa concertar o lograr, y por lo tanto el contrato se define como un acuerdo de voluntades para crear o transmitir derechos y obligaciones, y es una especie dentro del género de los convenios, pues mi cliente me va a decir, ok, Lick, sí está bien, yo creo que sí está bien, le llamo, porque para él se le dio una teoría, se le dio una definición, pero nunca se le explicó realmente qué es un contrato al nivel que nuestros clientes tienen, y no porque seamos más o menos, sino porque ellos, al no ser abogados o dedicarse al tema como juristas, pues hay palabras que no van a comprender, no van a entender, y cuando una persona por lo regular no entiende ni comprende lo que está haciendo, sale huyendo y prefiere irse con otra persona. Entonces, en ese sentido es importante que nosotros le digamos, en palabras llanas, que es un contrato, es un acuerdo entre dos partes, en donde cada una de las partes, no necesariamente, lo vamos a ver más adelante, se está comprometiendo y obligando a hacer una cosa a cambio de otra. Entonces, yo me pongo de acuerdo con Juanito porque vamos a hacer cierta situación, y en ese acuerdo o en esa voluntad vamos a ser responsables de que cada uno va a realizar cierta actividad con base a esa formalidad que le vamos a dar en un contrato o convenio. Punto muy importante, los contratos se pueden hacer para las personas físicas y para las personas morales. Hemos platicado que una persona física es como su servidor, Asael Sánchez, y una persona moral es como el despacho que tenemos. El despacho que tenemos se llama RS Abogados y Contadores. Entonces, la persona moral es el despacho, la persona física es su servidor. Su servidor puede hacer un contrato como persona física o como persona moral. ¿De qué va a depender que sea de una u de otra forma? De las necesidades para lo cual me va a servir ese contrato. Entonces, debemos entender, diferenciar que hay contratos que nosotros le vamos a a mi cliente y que tenemos que aterrizar si le conviene que ese contrato sea mediante la persona física o mediante la persona moral. En su caso, por ejemplo, hay una persona moral que es el despacho y hay una persona física que es Asael. Vamos a ver o tenemos que entender y aterrizar qué le convendría al despacho o a Asael hacer un contrato con X situación.
Una vez que nosotros entendamos, nosotros le vamos a poder brindar a nuestro cliente esa asesoría, decirle, a ver, te escucho, me das tu problemática, entiendo que quieres un contrato, pero con base a ese contrato y a las necesidades, yo te recomiendo que lo hagas sobre la persona moral, sobre la persona física, y te aconsejo que el contrato sea X, Y o Z. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de contratos, como los vamos a ver. Cada contrato va a tener cierta cláusula, cierto requisito, pero ese requisito, esa cláusula, también me va a servir más o menos para poder atender en el tema legal si es necesario que ese contrato más adelante se saque porque hay incumplimiento del contrato, pues ver de qué manera lo vamos a hacer. Muchas personas dicen, vamos a vender algo, contrato de compraventa, voy a dejar mi casa, contrato de arrendamiento, voy a firmar un préstamo, contrato de mutuo, por ejemplo, ¿no? Pero nos encerramos a los contratos básicos. ¿Por qué? Porque no hemos estudiado, porque no hemos entendido o porque simplemente desconocemos, aparte de la existencia de más contratos, cuál sería la finalidad de cada uno de ellos. Entonces, hasta ahorita vamos entendiendo que el contrato es una voluntad entre dos personas, ya sea físicas o morales o más, en donde ellos se van a responsabilidad a cumplir lo que en ese contrato, en ese formato, en ese extracto de papel, se están haciendo mediante una firma y el protocolo que marque dependiendo de la situación. ¿Hasta aquí hay alguna duda o vamos bien? Ayúdame con la siguiente, Luis, por favor. Si hay dudas, me interrumpen, bueno, no me interrumpen, levantan su manita o me escriben en el chat. Entonces ya entendimos que un contrato es un acuerdo entre dos. Algo que los distingue, y anótenlo o memorícenselo, es que el contrato solo me sirve para dos funciones: crear o transmitir derechos y obligaciones. Vuelvo a repetir, el contrato solo sirve para dos cosas: crear o transmitir. Convenio, que es lo que comentaban hace rato. El convenio también me dice que es un acuerdo de voluntades para crear, transmitir, modificar o extinguir obligaciones y derechos reales o personales. Tiene dos funciones, una positiva y una negativa. Si alcanzamos a leer o escuchar lo que su servidor dijo, el contrato tiene dos finalidades: crear o transmitir. La diferencia con el convenio es que aparte que crea y transmite, también modifica o extingue obligaciones. Si nos vamos a lo teórico, es medio enredoso o a veces es medio complicado entenderlo. En unos minutos vamos a empezar a dar ejemplos específicos de contratos para que nos quede un poquito más claro cuándo aplica un contrato, cuándo aplica un convenio y los tipos de contratos que existen de manera general. Como les comentaba, el convenio tiene dos funciones, la positiva y la negativa. En la positiva va a ser la función de un contrato, crear o transmitir obligaciones. Y en la negativa va a modificar o extinguir las obligaciones. Hasta aquí quiero saber si vamos bien y si alguno me da con base a lo que estamos haciendo dos personas. Una persona quiero que me diga un ejemplo de un contrato y la otra quiero que me diga un ejemplo de un convenio. Pero no solo quiero que me diga un contrato de arrendamiento, quiero que me explique en sus palabras por qué para él es un contrato y por qué para ella o él es un convenio. Recuerden que estas charlas, no nada más para que su servidor platique con ustedes o le transmita cierta información, estas charlas van más encaminadas a participar entre nosotros, el poder ver si estamos en un error y poderlo subsanar, o si estamos en aciertos, poder apoyarnos y poder aprender unos de otros. Licenciada Laura, ¿convenio o contrato? Y luego, licenciada Ani, me ayudas con el que la licenciada Laura diga. Dime, licenciada Laura. Yo tengo una duda. Comentaste que el convenio se puede extinguir. Hay contratos que también se pueden extinguir, ¿no? Por decir, el contrato de arrendamiento, en sus cláusulas, por decir, puede marcar que al no pagarse la renta, no sé, del local, de la propiedad, de lo que estén se esté rentando, a los 5 días puede extinguirse, ¿no? O sea, porque hay contratos Abusado con las palabras, no es lo mismo extinguir que terminar. Oh, ya. Y nunca dije, nada más para aclarar, nunca dije que el contrato se extingue.
El contrato o el convenio van a llegar a un fin, como todo tiene un final, si lo queremos llamar así. La diferencia es que el contrato sirve, abusado en eso, el contrato sirve para crear o transmitir derechos y obligaciones, y el convenio sirve para crear, transmitir, modificar o extinguir. No estoy diciendo que el contrato no se va a extinguir y no sería la palabra adecuada. Más bien el contrato en algún momento se va a terminar, se va a acabar, porque se va a cumplir. Esa es la finalidad de un contrato. Me rentas una casa por un año, ¿cuándo se acabaría ese contrato, licenciada Laura? No entendí, perdón. Tengo un contrato de arrendamiento por 12 meses. ¿Cuándo se termina ese contrato? Pues sería en 12 meses, ¿no? O sea. Ok. ¿Quién está de acuerdo y quién no está de acuerdo? ¿Alguien más? ¿Sí y no? Sí, en 12 meses. Ok, en 12 meses. Efectivamente, lo natural es que el contrato se termine en 12 meses porque nos hicimos voluntarios en firmar una responsabilidad de que me van a prestar una casa o departamento a cambio de un dinero y se va a acabar en 12 meses. Pero ojo, si en mi contrato yo puse cláusulas que si no me pagan la renta en tanto tiempo o los arrendan o hacen un uso indebido para el cual no fue rentado, también se puede terminar anticipadamente. Entonces, si se dan cuenta, no se está extinguiendo como tal la transmisión del arrendamiento o la voluntad a la que nosotros nos responsabilizamos. Lo que está pasando es que se está terminando porque ya tuvo su razón de ser, es decir, la vigencia de 12 meses, o porque hubo una cláusula que me está respaldando a que se termine anticipadamente porque normalmente hubo un incumplimiento. Entonces, tenemos que entender bien eso, porque si no, nos vamos a perder un poquito. Sí queda un poquito más claro, entonces, respecto a la duda, licenciada Laura y demás compañeros. Sí, muchas gracias, licenciado. Sí, licenciado, muchas gracias. Convenio, licenciada Ani, ¿qué nos ibas a comentar? Adelante. Bueno, yo le iba a poner como, por ejemplo, los convenios que nosotros celebramos con las empresas. Y con base en lo que usted estaba haciendo, las diferencias positivas y negativas, pues sí, porque en una cláusula decía que el convenio se podía modificar y que tenía que notificarle a la empresa, bueno, tiene que haber un acuerdo entre las partes con 15 días de anticipación. Entonces, ya sea para su extensión o para que disminuir los alcances. En este caso, pues sí, yo lo estaba confundiendo con el contrato, pero así como usted lo dijo que dentro de sus elementos esenciales, que crea, transmite, modifica y extingue, entonces en la cláusula sí está claro que dice modifica, se modifica el contrato. Ok, entonces, vamos entendiendo un poquito. La realidad es que hasta que no empecemos a practicar haciendo contratos, convenios, leyéndolos, viendo de otros colegas, no nos va a quedar un poquito más claro, porque una cosa es la teoría y ya otra cosa es la realidad, como siempre le he dicho. La vida me dice, la escuela me dijo que yo iba a ser un abogado que me iba muy bien y que hacía mi procedimiento legal, iba a divorciar a las personas. Y la realidad me dice a veces otra cosa porque se empiezan a complicar las situaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, si no tenemos claro la teoría, pues va a ser muy difícil que podamos llevarlo a la práctica. En ese tenor o con base a eso, tenemos que entender cuándo podemos utilizar un contrato o un convenio. Un convenio, por ejemplo, ¿quiénes de aquí ya litigan? Que levanten su manita. O ya empiezan a hacer sus pininos. Licenciado Nehemías, cuando tú tienes un asunto familiar, por ejemplo, en donde dos personas se ponen de acuerdo, llevamos un requisito, ahí dice que hay un acuerdo entre voluntades, acuérdense. Entonces, tengo dos personas que se ponen de acuerdo para responsabilizarse a ciertas cosas. ¿Qué están haciendo, licenciado Nehemías? ¿Un convenio o un contrato? ¿Y por qué? Sí, en ese sentido lo que se está haciendo es un convenio. Ok, ¿por qué estás haciendo un convenio? ¿Por qué dice convenio?
No, obviamente pues llena ciertos requisitos LIC y evidentemente que esto se hace ante ya un juez o una jueza, ya queda muchas de las veces, no muchas de las veces, siempre se va a declarar como una cosa ya juzgada, se eleva a cosa juzgada, cosa que un contrato pues no nos podría dar porque un contrato es un documento privado, siendo que un convenio puede ser público, por así decirlo, porque estamos delante de un juzgador y pues va a tener la fe pública que ese juzgador nos da. Ok, ¿los notarios tienen fe pública? Sí, Lick, es correcto. Los notarios hacen contratos o convenios. Sí, Lick, ya me pusiste en jaque, sí, tienes razón. Ok, la idea no es evidenciar, la idea es que entendamos que ¿no? es más fácil. Dime, licenciada Laura. Hacen contratos. Ok, entonces, no me crean todo lo que yo les diga. Estudien, investiguen. Ejemplo que les di en el tema familiar. ¿Por qué por lo regular se hace un convenio? Porque ¿qué hace el convenio? Me crea, me transmite, me modifica o me extingue obligaciones. Y al entender esa parte, yo me estoy obligando, por ejemplo, a pagar la pensión. Yo estoy creando una responsabilidad de una guarda y custodia y unas visitas y convivencias, perdón. Pero también queda abierto ese convenio que si en algún momento alguna de las partes no cumplen con lo que firmaron, con lo que se responsabilizaron, se puede modificar o hasta se puede extinguir. ¿Qué obligación en un convenio se puede extinguir? Cuando nosotros nos obligamos a una pensión alimenticia, a un menor de edad, esta se va a extinguir, por ejemplo, cuando él es mayor de edad o siendo mayor de edad, cuando deje de estudiar. Entonces, ¿por qué va a ser un convenio? Porque te va a permitir esas 4 situaciones que por requisito te maneja, que es crear, transmitir, modificar o extinguir. Y un contrato no. El contrato solo te crea y te transmite. Y si se incumple un contrato, con un convenio podemos subsanar el contrato. Vamos a poner un ejemplo rápidamente. Yo adquiero una deuda con Coppel. Cuando yo adquiero una deuda con Coppel, realmente lo que estamos haciendo es un contrato de mutuo, un préstamo. Ellos me están dando una cantidad de dinero que yo les voy a regresar con intereses a cierto plazo. Yo firmé con Coppel un contrato porque me transmitieron y porque creé una obligación y responsabilidad. Me dieron una cosa que se llama dinero y yo les di mi palabra que firmé mediante un contrato para cumplir. Entonces tengo mi contratito y ya me obligué. Y Asael empieza a dejar de pagar porque ya no tiene clientes, porque tampoco sabe dar clases y por muchas situaciones. Y al tener esos problemas y dejar de tener ingresos, como comenté, deja de pagar. Llega Coppel y me empieza a cobrar y yo no tengo dinero para liquidar de golpe porque normalmente sucede así. Entonces lo que Asael sabe, porque estudió un poquito, es dice, ok, tengo una deuda, firme un contrato, me obligué a, pero en el mismo contrato no lo puedo modificar, porque ¿qué crees? Que el contrato no se puede modificar, pero ¿qué crees? Le digo, Coppel, vamos a hacer un convenio en donde en ese convenio vamos a modificar ese contrato anterior y en esa modificación yo me voy a seguir cumpliendo a pagar mi deuda, a lo mejor me vas a subir el interés, a lo mejor me vas a dar más cantidad de pagos o menos cantidad, pero es donde yo ya entro con Coppel a hacer un convenio para subsanar ese contrato que originalmente teníamos y resolver mi problema. Cumplo ahora sí mi convenio y ese convenio, como me permitió modificar, modifico el contrato original y ahora el que va a tener validez es ese convenio. Entonces, este es un ejemplo muy claro que nos sucede a muchas personas. Todos pedimos a veces préstamos, todos a veces no pagamos y todos a veces no sabemos qué hacer. ¿Qué solución le vamos a dar a un cliente si nos llega con un contrato que firmó, tiene la deuda y le está cobrando letra? Pues vamos a buscar un convenio porque podemos modificar el contrato al que nos comprometimos anteriormente y con esa modificación vamos a subsanar. Obviamente este ejemplo es específico a esto. Tenemos que evaluar cuándo sí, cuándo no. Hay veces que las propias empresas pues ni siquiera te permiten el convenio y se aferran a ciertas situaciones, pero es para que entendamos un poquito la relación entre un convenio y un contrato y la diferencia entre los mismos. Dime, licencia, bueno, dice consultores, adelante.
Hola, licenciado, buenas noches. Adriana Ponce para servirle. Un gusto. Gracias, licenciado. Es exactamente lo mismo lo que pasa, por ejemplo, como cuando hacemos el contrato con las compañías de telefonía, en este caso Telmex o Easy, ¿no? Estamos haciendo un contrato, pero por X o Y situación, no sé, cambio de caso, me enfermé o no sé, dejamos de pagar y entonces posteriormente para poder volver a tener el servicio, hacemos un convenio con la empresa para que podamos restablecer nuestro servicio y seguir pagando y seguir manteniendo la originalidad que teníamos con el contrato. Así es, licenciada. La idea del convenio es poder subsanar hasta cierto punto la problemática que se generó por no cumplir con el contrato estipulado y en esa pues donde subsanemos o donde medio parchemos la situación porque normalmente nos van a cobrar más interés o te van a decir te di chance un año y como no has pagado en 2, pues ahora me tienes que liquidar en 3 meses, ¿no? Pero bueno, hay todavía oportunidades como abogados, como estudiantes, tenemos que entender, tenemos que aprender cuándo sí, cuándo no, por qué razón y qué le conviene más a nuestro cliente para que nuestro cliente, si va y te dice, oiga, licenciado, quiero que me haga un contrato de mutuo, y tú dices, claro que sí, le das el contrato de mutuo. Yo soy de la idea que vayan más allá. ¿En qué sentido más allá? Empezamos a cuestionar a nuestro cliente. ¿Por qué necesitas un contrato de mutuo? ¿Cuál es la finalidad? Esto, el otro o aquello. Entonces, tú ya con el conocimiento y la poca mucha experiencia que tienes, dices, te recomiendo que el contrato sea mejor así, porque te va a proteger más, o porque tú estás simulando con ese contrato cierta situación, y legal o contablemente te puede perjudicar, ¿no? Pero para llegar a eso tenemos que entender la teoría y después transmitirlo a la práctica. Dime, licenciada Salí. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué pasa cuando se hacen este tipo de convenios con, por ejemplo, préstamos o algo así? Y se hace incumplimiento en fechas, no de pago, en fechas de este convenio, pero entra dentro de los términos mencionados en meses. Y esta empresa no respeta el pago que se hizo y no quiere respetar ese convenio y no quiere dar la carta finiquito. ¿Qué se puede hacer? Pues se puede proceder contra ellos porque yo tenía entendido que si ellos aceptan los pagos, a pesar de que fueran en tiempo posterior, pero si lo están aceptando, el convenio puede proceder. Si las dos partes, después de un contrato que se incumplió, llegan ahora a un convenio y tú cumples tu parte del convenio, la otra parte está obligado a cumplir lo que le corresponde. Si no vas a proceder legalmente de manera, en teoría civil, porque ahí es donde entran los contratos, para que ahora hagas cumplir a la otra parte, tú ya pagaste, tú ya hiciste lo que te corresponde, ¿qué es lo que quieres que cumpla? Dos cosas naturalmente que pasan. Una, la carta finiquito, y dos, buró de crédito. Pero también buró de crédito maneja ciertas cuestiones. La otra vez me preguntaron, oiga, Lick, tengo una deuda y quiero pagarla, pero me dijeron que si pago hoy, mañana me quitan de buró de crédito. Esa es una mentira, porque nosotros como empresa, nosotros como personas físicas no le vamos a dar órdenes o no podemos manipular esa situación. El mismo buró de crédito tiene sus reglas, su procedimiento, y aunque yo liquide hoy, como a lo mejor me tardé en liquidar X cantidad, o me fui a un juicio, o hice un convenio, o metí una quita, que es otra cuestión que luego vamos a entender en otra charla, pues realmente el buró de crédito te va a quitar no en un día, a lo mejor en semanas, en meses o hasta años, va a depender de la gravedad de cómo estuvo el asunto. En concreta, tu pregunta lo puedes obligar mediante una demanda de tipo civil, pero hay que evaluar primeramente las cláusulas, porque si en las cláusulas decía que te atrasabas un día y con eso el convenio ya no valía, pues prácticamente tú incumpliste. Entonces, cuando firmamos un contrato, un convenio, tenemos que tener mucho cuidado porque lamentablemente los contratos y los convenios están hechos para que cubra a la empresa o a la persona que lo mandó a hacer. Si yo le hago un contrato a mi cliente, pues yo lo voy a hacer lo mejor posible y con las cláusulas mejores posibles, por si pasa algo más adelante, mi cliente salga beneficiado y no la contraparte. Todas las recomendaciones es revisar cláusulas, declaraciones, las políticas. Una vez si todo está todo en orden, proceder para que ellos cumplan esa parte de la carta de finiquito. ¿Está claro, licenciada? Sí, pero yo tenía entendido que a pesar de que hubo atrasos por parte del cliente por solamente algunos días, si ellos aceptan el monto posterior a ese atraso, están aceptando el pago y no hubo un rechazo del pago, que entonces el convenio puede proceder porque ellos aceptaron el pago. ¿Es correcto? No, dependemos de la cláusula del convenio. Ejemplo, yo llego a un convenio y tarjeta de crédito, es una clásica.
Yo tengo que hacer mis pagos los 28 de cada mes. Si yo pago el 29, aunque liquide lo que debía el 28, tengo que pagar eso más un interés. Aunque mi convenio, mi contrato decía que al 28 yo sí pagué, porque sí pagué, pero al tardarme un día más, estamos incumpliendo con cierta cláusula que conocemos como las letras chiquitas y por lo tanto la empresa no está obligada a respetar ese costo total. Lo va a tomar en cuenta a la deuda, pero no vas a subsanar la deuda porque te pasaste un día. Es un claro ejemplo en este tema, las tarjetas de crédito. Siendo muy específico, hay que revisar a detalle las cláusulas y ver si aplica o no aplica. Por lo regular siempre hay una o dos cláusulas que van a beneficiar mayormente a la otra parte y por lo tanto, como tú comentas, aunque se haya hecho el pago y la empresa lo tomen, lo reciba, no significa que con eso se liquide el convenio. ¿Me explicó? Otro rápidamente, letra, lo sacas un préstamo de 10,000 pesos que te dan a 20,000. Tú empiezas a pagar y dices, ya llevo 30,000, ya no voy a pagar y sigues debiendo mucho, porque lamentablemente sus políticas, sus cláusulas y todo lo que ellos manejan es interés sobre interés sobre interés, algo que obviamente no está regulado, pero que si yo como abogado en un procedimiento legal no lo defiendo, pues la empresa va a hacer lo que quiere. Entonces hay que tener cuidado con cláusulas y con declaraciones para poder dar la asesoría adecuada y en tu caso en específico tendría que revisarlo para decirte sí o no, pero de manera general no necesariamente por pagar resuelves el problema porque te pasaste por días. Sí, gracias. De nada, licenciada. Dime, licenciada Ani, y continuamos con la siguiente, Luis, y escuchamos a la licenciada Ani. Gracias. Mire, yo tengo una duda. Lo que pasa es que nosotros hacemos estudios de consultoría en materia ambiental y hace poco nuestros clientes se pusieron a la defensiva porque nos decían, bueno, yo ya te cedí ampliándote la vigencia del convenio porque se supone que tú empezabas el 25 de febrero y como firmamos un NDA, que es a 5 años, decía la abogada, es que eso no tiene nada que ver con que con que la vigencia la amplíen. Entonces la empresa dijo, yo ya cedí demasiado con ustedes, ahora yo quiero que me quiten las penas compensatorias, que es del 1% si yo no te pago. Entonces, de alguna u otra manera, yo le dije a ella, mira, ¿sabes qué? Tienes que quitárselas porque nos estás atando de pies y manos. ¿Cómo? Si tú agarras y no las quitas, nos van a poner a nosotros penas compensatorias. Y la universidad no acepta esas penas porque están en su ley orgánica. Entonces, ¿las quitas o las quitas o las quitas? Pues bueno, ya de alguna manera las quitó. Y ella decía, no, pero es que las tengo que quitar siempre y cuando ellos paguen el convenio a la firma, al chachas. Le dije, no, porque todo lleva un procedimiento, porque ellos pagan la otra parte hasta que se les, de acuerdo a la ley, al artículo 37 de la Ley General de Equilibrio Ecológico Profesional al Ambiente, señala que todas las autorizaciones deben de contar con una aprobación, y si esta aprobación es positiva o negativa, se les hace saber a los promoventes. Entonces le dije, no, pero es que usted tiene que estar consciente de que nosotros nos sujetamos a las leyes de la ley GEPA. Sí, pero la universidad no le trabaja a la CEA, ni le trabaja a Semanap, ni a Conavio, ni a la CENER. Le dije, sin embargo, son parte de las políticas del gobierno, o sea, usted quiere ir en contra de las políticas, y entonces me quedé pensando, ¿cómo se puede subsanar esa parte de que no entienden, de que a veces no se entiende de que de que los pagos no dependen tanto de de la empresa, sino de una autorización emitida por una autoridad federal? De lo que alcancé a entender, el tema es complejo. ¿En qué sentido? Primeramente, sí hay ciertos reglamentos o lineamientos a los que nos podemos referenciar o basar para subsanar ciertos problemas. Si esos no están aplicados o mencionados como tal en mi contrato o convenio, tenemos algo mayor que es el Código Civil. El Código Civil nos va a marcar ciertos parámetros en los contratos. Si dentro del contrato o del documento que tenemos no cumple o está fuera de la norma o es excesiva, como en los pagarés, los intereses, pues nos vamos a referir al contrato civil, dependiendo del lado donde estemos, para defendernos o para hacer cumplir, ¿no? Lo que sí le puedo comentar es, si en la logística, por ejemplo, uno se compromete a hacer un pago mañana
y porque tenía que ir al banco y estuvo cerrado y lo que usted guste y mande y no se logró, ese es problema mío, porque mi obligación era pagar mañana independientemente de qué manera lo voy a llevar a cabo, ¿no? Entonces, de manera muy general y no específica, porque es lo mismo que con la colega anterior, tendríamos que revisar a detalle, ese ya sería una asesoría en específico y poderle decir cómo le vamos a hacer, pero cuando haya reglamentos o lineamientos para todos que no estén claros o simplemente no estén nombrados, tenemos el Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles y a lo mejor demás legislaciones que pueden aplicar y con eso vamos a subsanar, ya sea que estemos defendiendo o que estemos haciendo actores, ¿no? En el sentido de la cuestión del incumplimiento del contrato. ¿Está claro, licenciada? No, sí, gracias. Claro, clarísimo. Ok. Elementos esenciales de un contrato. Ya sabemos o ya vimos que un contrato crea y transmite y un convenio crea, transmite, modifica o extingue y que es un acuerdo entre dos personas físicas o morales o más, no necesariamente dos. Ahora vamos a entender cuáles son los elementos. En la letra I nos dice que los contratos o parte de los contratos, algo para que se lleve a cabo este tipo de trámites o de documentos o de compromisos o de responsabilidades, hablándolo de manera coloquial, tenemos que tener una cosa al que yo me estoy obligado a dar. Por ejemplo, si voy a hacer un contrato de compra-venta en donde voy a vender mi carro, pues la cosa que estoy obligado a dar es mi auto. Si yo no quiero dar mi auto, pues no tiene razón de ser un contrato de compra-venta, porque la base fundamental de ese contrato no lo quiero hacer. A lo mejor es lógico, pero a veces ni siquiera entendemos eso que es un poco básico, o las personas dicen, pues sí te vendo mi carro, pero te lo doy después, o sí te vendo esto, pero yo me lo quedo. Entonces, no estás haciendo una compraventa, a lo mejor estás haciendo una promesa de venta, o a lo mejor vas a hacer un contrato de mutuo, o desconozco, ¿no? Entonces, tenemos que aterrizar qué es lo que van a hacer para poder entender si cumple para el tema del contrato, si la cosa que el obligado voy a dar. Punto número 2. El hecho que el obligado debe hacer o no hacer. Entonces, en el número anterior hay una cosa, un carro para un contrato de compraventa. En el número 2, ¿a qué me obligo a hacer o no hacer? Ejemplo, contrato de servicios profesionales. Yo me estoy obligando a llevar a cabo una defensa de un juicio. Mi obligación es hacer esa defensa. ¿O qué no voy a hacer? Pues a lo mejor me van a rentar, pero lo que no voy a hacer es vender ese departamento. Me lo están rentando, más no es mío, no puedo hacer. Entonces, va a depender de cada caso en concreto, de cada tema que queramos abordar, pero aquí específicamente, si no hay una razón de ser en donde yo voy a hacer o no hacer, pues tampoco se puede hacer un contrato, porque si yo no me estoy obligando a nada con la otra parte, entonces no hay una voluntad y tampoco no hay un motivo, no hay un hecho que yo me voy a obligar, por lo tanto, sin este requisito, es ilógico que sin este elemento podamos llevar a cabo un contrato. Siguiente punto, debe existir en la naturaleza. A lo mejor el ejemplo es muy burdo, pero es algo que sucede y que a veces a su servidor le da risa, pero a lo mejor a la gente, desconozco cómo piense, pero tiene recursos, lo hace. Hay cosas que existen en la naturaleza y hay otras cosas que no. Pero hay veces que, entre comillas, nos venden algo que no existe. Y la gente lo compra y la gente hace un contrato. En teoría ese contrato no tendría razón de ser, porque ¿cómo es posible que yo te esté comprando algo que no existe? El polvo de hadas, por poner un ejemplo burdo. ¿Alguien en algún momento se le ha ocurrido o se le va a ocurrir? Porque pues lamentablemente a veces es más la excentricidad, es más el decir, ¿qué crees? Aquí tengo mi certificado, mi contrato de que compré esto. ¿Y dónde está? No, pues no sé. ¿Y dónde está aquello? Ejemplo, comprar un cacho de la luna. ¿Existe? Sí. ¿Es posible llegar allá o tomar posesión? No. ¿Tendría razón de ser ese contrato? No, porque no hay un requisito esencial que yo pueda tener esa cosa. Pero hay gente que lo hace, se ha visto en las noticias. Es cuestión de cada quien. Para temas legales, pedagógicos y didácticos, tenemos que entender que si no cumplimos con estos elementos, sería imposible llevar a cabo un contrato de este tipo. Que esté en el comercio, por ejemplo. El comercio, en el contrato de arrendamiento, por lo regular ahí se vende, se compra,
y todas esas cuestiones. Si no está en el comercio, si no hay cosa de comercio, no voy a poder llevar a cabo un contrato específico de compraventa, de arrendamiento, de ciertas cuestiones que va a involucrar que tenga que ver el tema de comercio. Y el último punto, que es también importante y que muchas veces nos terminan defraudando, que sea posible e ilícito. Posible, el mismo ejemplo de la luna. ¿Es posible realmente comprar a la luna? Pues algunas personas dicen que sí, otras dicen que no, pero yo creo que la misma realidad nos está contestando, que sea lícito. Es que a mí me vendieron esa moto más barata, aquí tengo mi contrato de compraventa, pero ¿qué crees? La moto era robada, por lo tanto, tu compraventa no pudo ser, o no tiene una razón de ser, porque ese acto entre las dos personas no era lícito, puesto que el mueble, bueno, en este caso el bien inmueble, la moto, era robada. Entonces tenemos que entender que si no tenemos esos elementos esenciales, no necesariamente todos, pero sí dependiendo de cada caso, estos elementos que estamos enunciando, no podemos llevar a cabo un contrato. No habría razón de ser legalmente, y yo como abogado, si veo que en mi contrato le falta un elemento básico, lo que puedo hacer es que ese contrato no tenga validez y por lo tanto, al no tener validez, saco un beneficio para mi cliente. ¿Me explico? ¿Cómo podemos tumbar contratos? Con incumplimiento porque no los cumplieron, o otra forma es no tiene razón de ser el contrato porque no cumple con los elementos para que ese contrato de manera formal se hubiera llevado a cabo. Este es un poquito complicado, les dejo de tarea que estudien un poquito, investiguen, chequen definiciones, pero estamos tratando de dar lo más esencial para poder aprender un poquito. Ayúdame con la siguiente. ¿Hasta aquí alguna duda, por favor? ¿Me ayuda, Luis? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿O estamos claros? ¿O ya no me escuchan? Todo bien. Ok, entonces. Todo bien, gracias. Ok, elementos de validez del acto jurídico. Que haya capacidad, que haya voluntad, que no haya dolo y que no haya violencia física o amenaza. Rápidamente, 4 personas. La primera, que es capacidad; la segunda, que es voluntad; la tercera, que es que no haya dolo; y la cuarta, la violencia. Adelante, licenciada, levanten sus manitas. Adelante, licenciada Laura. ¿Qué es la capacidad? Una persona que tenga, pues, decisión, pues sí, que sea mayor de edad y que ya pueda decidir por sí misma. Ok, sí y no. ¿Quién la completa? Carlos, adelante. ¿Qué es la capacidad? Sin miedo, ¿eh? Aquí, si nos equivocamos es para aprender, y si acertamos... Que tenga capacidad jurídica. Ok. Que esté bien de sus facultades, en este caso, sus facultades mentales. Ok. Tenemos 2 Carlos, perdón, con razón servicio. Bueno, ahorita nos ayudas, Juan Carlos. Muy bien, Carlos López. 1, que tenga capacidad jurídica. 2, que tenga sus voluntades, o bueno, mentalmente vamos a llamarlo, que tenga conciencia de lo que está haciendo. Vamos a aclarar una cosa y nunca me lo tomen a mal, pero a veces hay que ser muy crudos como abogados. Si yo te pregunto qué es la capacidad y me dices qué es capacidad jurídica, tache, porque me estás contestando la pregunta con la misma respuesta, simplemente le agregaste jurídica, pero realmente no me contestaste la respuesta. La capacidad, en palabras coloquiales, hay de 2 formas, o más bien cumple mínimo 2 requisitos aparte de otras situaciones. 1, ¿cuándo tenemos capacidad jurídica? Cuando cumplimos 18 años y pasamos de ser, o más bien comenzamos a ser una persona con una ciudadanía, que ya podemos tomar decisiones, nos dan una credencial para votar. Legalmente en nuestro país, a los 18 años, nosotros ya podemos tomar decisiones como personas independientes. Ese es uno de los requisitos en la capacidad. La mayoría de edad, en pocas palabras. Estados Unidos es a los 21 años. Entonces, una persona en Estados Unidos a los 18 años no tiene capacidad jurídica. En México, una persona a los 18 años ya tiene capacidad jurídica, que es esa toma de decisiones al ser mayor de edad. Y punto número 2, como comentó el licenciado, que él, siendo mayor de edad, tenga mental, salud y en todas esas cuestiones, la posibilidad de poder esa toma de decisiones y la situación de discernir entre, vamos a llamarle lo bueno o lo malo, y lo que está haciendo. Una persona que tiene una discapacidad motriz, ¿puede tener capacidad jurídica? Sí, siempre y cuando no esté afectado a lo mejor su desarrollo en el tema
mental, por así decirlo, ¿no? Una persona que tiene 20 años, pero por situación médica, lo que ustedes gusten, piensa como una persona de 7 años, aunque tenga los 18 años, no tiene la capacidad jurídica. Entonces, si yo tengo mentalmente y legalmente, es decir, la mayoría de edad, esos requisitos, ya tengo la capacidad para poder llevar a cabo un contrato, un convenio. ¿Está claro o hay alguna duda? Todo bien. Ahora sí, Juan Carlos, dime qué es la voluntad exenta de vicios. La voluntad como un acto propio, pero que pues si no haya alguna presión externa. A mí me suena así. Ok. Una voluntad exenta de vicios. Lean el último, dice no haya violencia física o amenaza, se puede confundir. Una acusa es que por voluntad yo vaya y venda mi casita porque me quiero comprar otra o me quiero ir de vacaciones a Europa con ese dinero, de propia voluntad fui y vendí mi casita. Otra cosa es muy diferente que vaya voluntariamente a fuerza con una pistola en la cabeza y firme esa compra-venta porque si no me matan. Ahí sería la violencia física o una amenaza, que me digan, si no vendes, mato a tu familia. Esa sería una voluntad con violencia física o amenaza, por lo tanto no va a cumplir el elemento de validez y ese contrato lo podemos echar abajo, porque aunque en ese momento puse huella digital, puse firma, es más, hasta un video les mandé grabado, pues al haber violencia física o amenaza, no tiene ese elemento y por lo tanto al no haber voluntad, el contrato se viene abajo. Entonces, ¿cuál es la voluntad exenta de vicios? Vamos a poner un ejemplo. Yo voy de manera voluntaria sin la pistola en la cabeza y quiero, pero ¿qué crees? Que no me dijeron que ese carro que compré, pues ya estaba más para allá, me mintieron, me engañaron, me dijeron cierta situación, pues yo fui voluntariamente, lo compré, pero había vicios. ¿Qué son los vicios ocultos? Cosas que no me dicen, que era su obligación del que me vendió, decirme, ¿qué crees? Que te estoy vendiendo esta casa, pero la losa ya me dijeron que no aguanta nada, la compras y al mes se cae. Tú no sabías eso, no te lo explicaron, hubo vicios, entonces, aunque hubo voluntad, no estuvo exenta de vicios, es decir, nunca me comentaron esos vicios, por lo tanto, al haberme engañado, ya no tengo ese elemento. Si a mí me dijeron que, no sé si han visto, hay muchas casas ya antiguas y se vende como terreno, aunque haya una construcción, te lo están vendiendo como terreno. ¿Por qué? Porque esa construcción ya no sirve. Si tú dices, no, es que ya se cayó esa casa que traía adentro, ahí no habría una exenta de vicios, porque ni siquiera te vendieron una casa, te vendieron un terreno. Entonces, tenemos que entender muy claro cuándo sí, cuándo no, y analizar cuándo es un vicio, cuándo no es un vicio, cuándo, bueno, la violencia, yo creo que eso es más claro, y cuándo hay capacidad. Dime, licenciada Laura. Yo tengo una duda. Cuando existen vicios ocultos dentro de un contrato que ya se firmó, ¿tenemos alguna temporalidad para hacerlos valer o es indefinido? Sí hay temporalidades, lo manejan los contratos y por lo regular eso pasa mucho en el tema inmobiliario. Te dicen, tú tienes un año para reclamar vicios ocultos. Si en un año tú no te diste cuenta X situación y vas y quieres hacer valer tu contrato, ya perdiste tu tiempo. Por lo regular, las temporalidades se manejan en cláusulas. Acuérdense que un contrato está lleno de cláusulas y de declaraciones. Las declaraciones simplemente es lo que estamos diciendo, yo soy Azael, tengo un despacho, vivo en tal lugar, X, Y y Z. Pero las cláusulas es a lo que me estoy obligando, o qué va a pasar si sucede aquello, o cómo voy a responder, o quién va a responder. Entonces, en los vicios ocultos, tenemos que tener mucho cuidado si hay una temporalidad. Ejemplo, la impermeabilización, cuando se te empieza a meter el agua a tu casa, ahí hay como tal una garantía de cierto tiempo. No es un vicio oculto, es algo por naturaleza que se va a desgastar y se te puede meter. Y muchos lo quieren manejar como vicios ocultos. ¿Qué podría ser un vicio oculto? Que a lo mejor unas paredes estén mal hechas o que le pusieron un cartoncito, le pusieron algo para medio parchar. Es un vicio oculto que no te dijo o que ni siquiera el dueño de la casa sabía, sino los trabajadores mal hechos lo hicieron, pero cuando salió ese vicio oculto, ahí como tal el contrato no se va a invalidar. Lo que va a pasar y lo que sucede normalmente es que hay una cláusula que dice, si salen esos vicios ocultos que no estaban de mala fe, por así decirlo, el que te vendió va a ser responsable de reparar esa situación. ¿Me explico? Entonces tenemos que entender el supuesto, si se va a reparar, si se va
recomponer ese problema que se generó, si se va como tal a incumplir el contrato y ya no se va a llevar a cabo, o si me obligaron, pues simplemente el contrato, aunque se haya firmado, no lo voy a hacer. Dice, por ejemplo, que no haya dolo, cualquiera sugestión artificio que se emplee para inducir a error. Ciertas personas que te venden una cosa por otra, te prometen una cosa, de manera dolosa te ponen una imagen de cierta situación y te llega otra. Entonces, hubo un dolo en ese contrato, en ese acuerdo de voluntades y lo podemos echar abajo. Para esto tendremos que entrar en muchos detalles, a muchos ejemplos, pero yo creo que con lo que estamos platicando queda un poquito claro. Cuando ustedes como litigantes, como estudiantes, como personas tengan que firmar o hacer este tipo de contratos o convenios, deben de leer y releer y ver qué cláusula aplica y qué cláusula no aplica, porque estamos acostumbrados a, mándame un contrato de servicios, mándame un contrato de arrendamiento, mándame. No está mal que los usemos para guiarnos, pero la mayoría nada más copiamos y pecamos y ni siquiera entendemos qué significa esa cláusula, lo ponemos y cuando el cliente en un futuro tiene un problema, si ya no te conoce, pues pobre el abogado que le toque tratar de resolver con ese contrato porque no va a servir de nada. Entonces, el hecho de tener un contrato no es garantía de seguridad, porque si el contrato está mal hecho, eso y nada es lo mismo. O peor aún, que traiga una cláusula que en lugar de que ayude a tu cliente lo perjudique, pues es otra cuestión. Entonces, yo aconsejo, en lugar de estar pidiendo cosas, mejor digan, enséñame o paga un curso o busca la otra manera, ¿me explico? Creo que sería lo idóneo, pero ya es cuestión de cada quien. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Está claro, licenciada Laura? Sí, muchas gracias. Y no estoy diciendo que la licenciada Laura me esté pidiendo contratos, ¿eh? No va por ahí el asunto. Ok. Interpretación. Entonces ya vimos el contrato para qué sirve, ya vimos los elementos, ya vimos cómo se puede invalidar un contrato si no cumple con ciertas situaciones. Ahora vamos a ver cómo se interpreta. Este se interpreta de tres formas. Vamos a ir viendo una por una. La primera, la que es emitida por los juristas. ¿Quiénes son los juristas? ¿Quién me ayuda? ¿Quién es un jurista? Aquí hay abogados y si ninguno me dice que es un jurista, ya estamos mal. Miedo, que es un jurista. Ángel, adelante. Es aquel que se encarga en el estudio y la interpretación de las normas, las Así leyes. es esa persona que se dedica a estar estudiando y analizando la ley y luego explicando. ¿Tú eres un jurista, Ángel, por ejemplo? ¿O podrías ser un jurista? Soy estudiante, pero sí, Hasta cierto me gustaría ser punto, un ¿sí? jurista. Porque no al nivel a lo mejor de ciertos magistrados o ciertas personalidades, pero seríamos un jurista en el sentido de que estamos interpretando, estamos analizando la ley. Entonces, una forma de interpretar un contrato es a través de una jurista, es una persona especialista que solamente se dedica a lo teórico. Por lo regular ellos se dedican a lo teórico y no van más a lo práctico, pero nos sirven como referencia. Siguiente persona aquí en esta diapositiva es realizada por terceros como una función de asesoramiento. ¿A quién le suena eso? ¿Qué es un tercero con una función de asesoramiento? Díganme. ¿Alguien más? Tenemos 50 y tantos, creo. ¿Alguien más que no sea Laura? Participen. Aquí sin miedo. Si nos equivocamos no pasa nada. No vamos a sacar 10 ni 0. Vamos a aprender, que es lo importante. Y si yo me equivoco, me van a corregir y vamos a seguir aprendiendo. No es que no quiero que sea Laura, pero me gustaría que participaran otras personas. Si no hay más, vamos con Laura. Pero es importante que como estudiantes, como abogados, aprendemos a hablar y a quitarnos ese nervio. No pasa nada si nos equivocamos. ¿Quién es? Dime, adelante. Francisco, vamos a dejar a Francisco, Laura. Gracias, buenas noches. ¿Quién es ese? Una Adelante, tercera buenas sería cualquier persona a la cual uno le pida como consejo solamente, ¿cómo ves? Voy a comprar esto, chécate, y te dice, no, mira que como que te conviene o no te conviene, pero no es que tenga ningún valor legal la persona, digamos, o cualquier persona puede ser un tercero. Eso creo yo. ¿Es cuánto? Ok, muy bien. Se animó, te agradezco, Francisco, pero no sería la respuesta. A ver, vamos, Salvador. Un representante jurídico. ¿Qué es un representante jurídico? Por ejemplo, en ese caso, un abogado que está asesorando a las personas abogado. que están... Ajá.
Consejo, Salvador, y consejo a los demás. Recuerden, cuando estemos en charlas, cuando estemos dando asesorías, tratemos de usar el lenguaje coloquial. ¿Cuál es el lenguaje coloquial? El que hablamos todos los días. No es lo mismo un representante jurídico a decir un abogado. Si yo le digo a mi vecina que voy a mandar al representante jurídico el día de su audiencia, a lo mejor me entiende, o a lo mejor saca de onda, o a lo mejor va a decir, ay, eso es más caro, a lo mejor no. Si yo le digo, voy a mandar a un abogado, le va a quedar más claro, porque es una palabra coloquial. Y al final de cuentas es lo mismo. Está bien la respuesta, Salvador, solamente como consejo, ya es cuestión de cada uno. Hay personas que son muy técnicas y otros que no lo somos tanto, tratamos de combinar ambas, pero creo que es funcional en esa parte. Entonces, un tercero que nos va a dar una función de asesoramiento, no es cualquier persona, como nos dijo el compañero Francisco. ¿Por qué? Porque imagínate, si a cualquiera le voy preguntando si está bien mi contrato, pues va a ser un caos porque no tiene la experiencia y el conocimiento. Un tercero en este caso sería un abogado, una persona que se dedica, como su servidor, por ejemplo, o los que litigamos, a dar cierta asesoría, realizar cierto contrato para ver si es bueno, es malo, o le falta o le sobra cláusulas o hay que modificar. Entonces, en esta interpretación son esos juristas que se dedican a estudiar y los abogados que tenemos cierta expertise, cierto conocimiento, que también somos juristas hasta cierto nivel y que vamos a dar ese tratamiento legal o esa asesoría legal para decirle a mi cliente por qué sí, por qué no en su contrato, o por qué mejor ni lo firme y huya de esa inmobiliaria o de esa situación que vaya a ser. ¿Está claro o hay alguna duda en esta parte de la interpretación? Todo bien. Está claro. Ayúdame con esto. Claro, muchas gracias. Luis. Interpretación jurisprudencial, ese sí está más difícil. Los que ya entendimos jurisprudencia, pues no tanto. Yo acabé la licenciatura hace algunos años y no entendía jurisprudencia. Realmente entendía lo teórico y al otro día se me olvidaba. El día que me puse a hacer demandas, que tuve que contestar, que empecé a meterme ahora sí al lodo y ensuciarme, es cuando empecé a entender qué es una jurisprudencia, para qué me sirve, cómo se aplica, cuál es el valor, cuándo no, cuándo sí. Aquí en el tema jurisprudencial voy a tratar de ser muy genérico y muy rápido para no confundirnos, pero las jurisprudencias es, por ejemplo, hay ciertas personas que tienen un problema muy parecido al mío, y esas personas que tienen ese problema, un juez ya les resolvió su problema. Divorcio. Hay 5 personas en diferentes lugares que se divorciaron y diferentes jueces hicieron una sentencia en donde dijeron la solución a tu problema es esta. Y se creó una jurisprudencia. ¿Qué es una jurisprudencia? Traer toda esa información, traer todo ese antecedente y decir, como hace, no sé, 5 años el juez fulano de tal, de Zacatecas resolvió este problema y luego resolvió esto, o luego le resolvió a esta otra persona y se junta cierta cantidad de asuntos similares o parecidos, se crea una jurisprudencia que sería un concentrado de esa solución que me va a servir a mí para resolver hasta cierto punto el problema que tengo. Ojo, la jurisprudencia no va a entrar a decirle al juez qué hacer. La jurisprudencia le va a ayudar, va a ser una herramienta para que el juez vea, ok, hubo otros jueces que resolvieron un problema al que yo estoy enfrentándome como juez de esta manera. Me sirve de respaldo, me sirve de referencia y con base a eso, esa interpretación jurisprudencial le va a ayudar al juez que vea un incumplimiento de contrato en cómo resolver ese problema porque otros de sus colegas lo hicieron de manera muy similar. De manera muy genérica, esa es la jurisprudencia. Podríamos entrar a mucha teoría, podríamos entrar a muchas cosas, que si hay que llegar a la tercera y a la quinta, y de ahí se convierte en tesis, o es una tesis aislada, o ya es jurisprudencia. Son un montón de cosas teóricas que, como sé que hay aquí personas que van en primer cuatrimestre, otros que van entrando, otros que ya salieron como servidor en su momento y no entendía nada, vamos a dejarlo de esa manera. ¿Está claro o hay alguna duda en esta diapositiva? Ninguna. Está claro. O son muy buenos o me están dando el avión. Espero que no sea eso, pero bueno. Siguiente, por favor, Luis. Interpretación jurídica. Esa va relacionada a la anterior y a la anterior. Aquí simplemente es donde los jueces, los magistrados,
las personas de cierto rango, hablando del Poder Judicial, dependiendo de cada estado donde radiquemos, interpretan jurídicamente lo que tengan a la mano. Se van a apoyar de jurisprudencias, se van a apoyar de su experiencia, se van a apoyar del código, de todo lo que tengan a su alrededor para resolver en un contrato, en un conflicto, en un litigio entre un contrato o un convenio que normalmente se da por incumplimiento. Entonces, esto creo que también es muy claro, va a colación, va aunado a lo anterior, y creo que en esa parte pues no hay mayor información que dar, porque creo que es muy, muy específico y es muy clarito para todos. ¿Está claro o hay alguna duda? Si hay dudas, con todo gusto, ¿eh? No se queden como yo, que me decía el maestro, ¿está claro? Y yo sí, y salía y no entendía nada, y mis amigos menos, y me refugiaba en ellos, estaban peor que su servidor a veces, pero bueno, ese es otro tema. Ayúdame con la siguiente, por favor. Luis. Ok. Los contratos se dividen, o más bien se clasifican. Aquí ya viene algo teórico, pero un poquito más bonito. Hay bilaterales y unilaterales. ¿Quién me ayuda? ¿Qué es bilateral y qué es unilateral? ¿O qué entiende por bilateral y unilateral? Acuérdense que todos nos equivocamos, todos aprendemos. Y aparte de Laura, a ver, Arely. Te agradezco, Laura, pero vamos a tratar de que participen los demás. Adelante, Arely. ¿Levantaste tu manita o se te fue? Creo que no. A ver, Laura, ¿alguien más que nos ayude aparte de lo que Laura habla? Levante su manita. Bueno, vamos con Celso. Ahorita que acabe Laura. Adelante, Laura. Bilateral es cuando es de una persona con otra, ¿no? Ok. Bilateral es cuando es una persona con otra, ¿ok? ¿Y en un contrato unilateral no hay dos personas? Pueden ser una o varias. ¿En unilateral solo hay una persona? Cuando hablamos... Los unilaterales es cuando es por decir, yo con una persona moral, por decir, con Coppel, ¿no? Y bilateral es entre dos personas particulares. No, ahorita lo explicamos, no te preocupes. Adelante, Celso, creo que levantó su mano. Ya le dio miedo a Celso. Tú hablas, Celso, no te preocupes. ¿Qué son los contratos clasificados en bilaterales y unilaterales? La ley nos dice que en uno es cuando hay una persona y en la otra cuando hay dos. En resumen, dijo eso. Adelante, Celso, después Salvador y después Anabel. Hola, buenas noches a todos. Buenas ¿Sí noches, me escuchan? adelante. Sí, adelante, Celso. Ok, unilateral es que se celebra un contrato de una sola persona, y bilateral es que se celebra con dos personas, ¿no? Un contrato de ambos. No, Celso, ahorita lo explicamos. Vamos a darle oportunidad a Salvador, a Anabel, y si no ya lo aterrizamos. Adelante, Salvador. Unilateral es cuando existe solamente la obligación para una persona, y bilateral cuando existe para dos. Por ejemplo, en un contrato de donación sería unilateral porque solamente alguien está obligado, y en un contrato, por ejemplo, de compraventa, ambas partes tienen una obligación. Ok, muy bien. Unilateral abusado no es cuando hay una persona, o bilateral es cuando hay, específicamente en la clasificación de los contratos. Un contrato unilateral es cuando solo una de las, acuérdense, en un contrato siempre va a haber dos partes, eso lo vimos desde el inicio. Entonces, si siempre va a haber en un contrato dos partes, pues entonces unilateral no puede haber una sola parte, porque entonces no sería un contrato, ¿me explico? Entonces, entendiendo que siempre va a haber dos partes en un contrato, pero que hay unilaterales y bilaterales, un contrato unilateral es cuando solo una de las dos partes tiene obligaciones o derechos. Y la otra, perdón, corrijo, unilateral es cuando una de las partes solo tiene obligaciones y el otro solo derechos. Y bilaterales es cuando las dos partes tienen
obligaciones. Dio el ejemplo Salvador, si no me equivoco. Unilateral es donación. La obligación de una de las partes es dar la casa, por ejemplo, una donación de una casa. Y la otra parte no tiene ninguna obligación, lo único que va a hacer es recibir la casa que le están donando, que le están regalando. Por lo tanto, un contrato de donación es unilateral. Repito, solo uno de los dos se obligó a regalar su casa al otro y el otro no tuvo ninguna obligación. ¿Está claro el unilateral? Por decir en los unilaterales, ¿podría ser también entonces el contrato de arrendamiento? No. ¿O ese sería bilateral? Vamos al bilateral. Contrato bilateral. Los dos tienen obligaciones y derechos. En el contrato de arrendamiento, ¿qué obligación tienen las partes? Pues el que arrenda, pues tiene la obligación de pagar y tiene el derecho de estar ocupando la vivienda, ¿no? Y el arrendatario tiene el derecho de recibir las rentas, pero también tiene la obligación de mantener la vivienda en buenas condiciones. No. Ibas bien, pero bueno, vamos a aclarar. Por eso me gustan estas charlas, porque todos aprendemos. Y yo aprendo más de ustedes, pero a veces no nos damos cuenta. Bilateral, contrato de arrendamiento. Los dos se obligan y los dos tienen derecho. Uno tiene la obligación de darle el uso y el goce de la que es su casa a la otra persona. Es decir, yo te rento mi casa, mi obligación es dártela, que tomes posesión y que la uses. Esa es mi obligación. ¿Y el otro qué obligación tiene? Me pagas una renta. Entonces, los dos generaron una obligación. Uno, darle la cosa para su uso y el otro, darle un pago por el uso de esa cosa. Y en el derecho, uno va a tener el derecho de recibir esa remuneración económica que le conocemos como una renta, dinero, y el otro va a tener el derecho de vivir en ese lugar. Entonces, bilateral, los dos tienen obligaciones y los dos tienen derechos. Un caso de arrendamiento, como lo manejó, ahí podemos ver clara dónde se obligaron los dos y dónde tuvieron derechos los dos. Cuando una persona, más bien un par de personas o más, tengan obligaciones los dos y derechos, es bilateral, y cuando solo uno tenga derechos y el otro obligaciones, es unilateral. ¿Sí quedó más o menos claro? Con confianza. Si no, ponemos otros ejemplos. A ver, yo tengo otra duda. Entonces, por decir, un contrato de compraventa de un automóvil, ¿podría ser un contrato que sería unilateral ahí? Un contrato de compraventa. Olvídate que sea automóvil, simplemente es compraventa. ¿Hay obligaciones de los dos lados? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿cuáles son? Pues uno de dar y el otro de recibir. Ok, uno te va a dar el carro y el otro te lo va a pagar. Entonces, ¿puede ser un contrato unilateral? No, bilateral. Es bilateral. Todas las compraventas de cajón son bilaterales. Todos los arrendamientos son bilaterales. Un contrato de mutuo, a ver, ¿qué es mutuo? Licenciada Anabel, dime qué es mutuo. ¿Qué es un contrato de mutuo? Cuando los dos se comprometen, ¿no? No, eso se llama casarse. Ah, no es cierto. ¿Qué es un contrato de mutuo? Pero no es cuando no se compromete. Que los dos están en la misma obligación de cumplir, ya sean los derechos y las obligaciones a las que se comprometen. Eso era lo que yo quería decir. Pero yo tengo otra duda. Bueno, no alto, lo que dijiste ahorita lo aclaramos y te escucho tu duda. Ok, y por ejemplo, cuando están casados, ¿no? Hablando de casamiento, están casados por bienes mancomunados, pero tienen varios bienes, ¿no? Y cada bien solo tiene el nombre de uno de ellos. Por ejemplo, la mujer tiene la casa y el esposo tiene el departamento. Ahí, ¿cómo se hace el contrato? O sea, ¿cómo se hace esa obligación? ¿Bilateral o unilateral? Bueno, estamos confundiendo las cosas. Sí, el matrimonio es un contrato en donde hay obligaciones y derechos, pero lo que me estás hablando es
Cuando hay bienes dentro del matrimonio, se llama sociedad conyugal. Cuando nos divorciamos, se hace lo que se llama liquidación de sociedad conyugal, que es cuestión de otro tema, no es de ahorita, pero rápido, de manera puntual. Ahí como se hace en partes iguales, se vende de todo y se va a la mitad. No tiene que haber un contrato entre las dos partes como esposos diciendo, es que tenemos que firmar los dos contratos. Si el carro lo compró Juan y la casa la compró Marta, aunque estén a nombre de cada uno de ellos por separado, al ser un matrimonio en sociedad conyugal donde se adquirieron dentro del matrimonio, los dos tienen derecho a las dos cosas. ¿Me explicó? Pero bueno, ahí tendríamos que aterrizar un tema que es de divorcio, que no es razón de ser de la charla de hoy, pero bueno. Pero, o sea, me refiero a que si tiene, o sea, como donación, si quieren donar, ¿ahí cómo entra? La donación es un contrato unilateral. Y tendrían que donar las dos partes. Ahí entran los dos. Acuérdense, el contrato unilateral o bilateral no depende de cuántas personas seamos, ahí es la confusión. No es si es una persona, 2, 3, 20, 50. No depende de la cantidad de personas que sea unilateral o bilateral. Depende si obligación y derecho la tienen las dos partes o solo una de las dos partes. ¿Sí está un poquito más claro? Sí, gracias. Ok. Entonces, para poder avanzar, porque todavía nos falta un poquito de información y es importante, darle a la siguiente, por favor, diapositiva, Luis. Entiendan, para que les quede claro esta parte. Unilateral, solamente una de las dos partes tiene obligaciones. Bilateral, las dos partes tienen obligaciones. Y acuérdense, en las partes, en cada una de las partes, puede haber diferente cantidad de personas. Una parte puede estar constituida por 3 personas y la otra parte por una persona. Traten de leer un poquito, traten de estudiar un poquito para que les quede claro, pero si no, no vamos a avanzar. Aquí estamos viendo las clasificaciones de los contratos, ya vimos bilaterales y unilaterales, ya ahora vamos a ver onerosos y gratuitos. Los contratos puede haber de 2 tipos. Onerosos es cuando hay dinero y gratuitos cuando no hay dinero de por medio. Un ejemplo de un contrato oneroso, una compraventa. ¿Por qué? Porque te van a dar dinero a cambio de algo. Y un ejemplo de un contrato gratuito, una donación. Te van a dar algo a cambio de nada de dinero. Por lo tanto, es gratuito, es un contrato en su clasificación como gratuito. Y un contrato donde especifique dinero, aparte de que puede ser bilateral o unilateral, va a ser oneroso. Hay conmutativos y aleatorios. ¿Qué son los conmutativos? Cuando la obligación es entre ambos. Y cuando son aleatorios, cuando no hay seguridad de un cumplimiento. Vamos a poner ejemplos. El conmutativo es parecido a lo que vimos de bilateral, en donde los dos tienen obligaciones. Ahí no hay problema. Aleatorios. ¿Quién me da un ejemplo de aleatorios? Estoy dando la definición que sería cuando no hay una seguridad de un cumplimiento del contrato. Si los confundo, me pueden interrumpir. Salvador, tienes la mano levantada. Contrato de juego y apuesta. Contrato de juego o apuesta, ya lo googleaste, o ya lo sabías. Aleatorio. Por ejemplo, un contrato aleatorio es cuando una parte se obliga a hacer otra si suceden ciertas cosas. Un ejemplo claro es el seguro de vida. Por ejemplo, yo estoy haciendo un contrato con una aseguradora que si yo me muero, bajo estas circunstancias, en un futuro, ellos se van a obligar a darle a mi beneficiario cierta cantidad de dinero. Pero esto es incierto, porque aunque yo me muera, si yo no me muero específicamente como viene en mi contrato, no le van a dar ese dinero. Por lo tanto, ese contrato es aleatorio, en donde va a depender, vamos a suponer en palabras más coloquiales, vamos a aterrizar un poquito más. Compré mi gasto de seguros médicos y dice que le van a dar $1,000,000 a mi esposa cuando me muere. Pero si yo me suicido, la aseguradora no se hace responsable, porque una de las cláusulas es que el suicidio no entra. Sí me morí, obviamente, pero no le van a pagar porque la muerte se generó por un suicidio, por algo que yo hice por mi propia voluntad. Era un contrato aleatorio incierto en donde me iban a pagar a mi familiar una cantidad si sucedía una cosa. Como no sucedió esa cosa, por lo tanto,
la parte que se obligó en su momento a hacerlo no lo va a hacer. Vamos a dar preguntas al final para poder avanzar. Contratos reales y consensuales. Los reales, por ejemplo, es cuando se entrega algo en específico. Si no se entrega algo en específico, no hay un contrato real. Por ejemplo, un préstamo. Para yo tener un préstamo de dinero, firme un contrato con Electra. Pero si no me dan el dinero, que es lo real, que es la cantidad física, que es lo que yo me estoy contratando, pues no va a existir un contrato real. ¿Me explico? Y no porque sea de realidad, sino es la definición. Después busquen la definición de contratos reales. Un contrato consensual, lo que hemos venido haciendo. Aparte de que haya voluntad, haya consentimiento. Es decir, yo doy mi consentimiento de que quiero llegar a hacer ese contrato, que me quiero obligar a esa cosa, por lo tanto está consensuado. ¿Me explico? Entonces hay contratos también consensuados. Hay contratos formales. Los contratos formales, por ejemplo, es cuando vamos a la notaría y la notaría nos hace un contrato con ciertas características, especificaciones, es decir, lo vamos a plasmar a algún documento. Hay contratos informales, sí, el arrendamiento de palabra de una vivienda. Ahí no hubo un documento, ahí no hubo nada, simplemente la voluntad de las partes, el consentimiento, y donde de palabra dijimos, te rento mi casa, te pago tanto, pero no hay documento. Por lo tanto, ese no es un contrato formal, es un contrato verbal, pero no se aterriza en el tema formal. Hay contratos principales y accesorios. Los principales es cuando es una razón de ser fuerte. Para poner un ejemplo, genera una obligación. Un arrendamiento. Tratamos de poner ejemplos muy clásicos para que quede un poquito más claro. Mi contrato principal va a ser el arrendamiento, es decir, le voy a dar mi casa a alguien para que viva ahí y me pague una renta. Pero se puede generar un contrato accesorio. ¿Cuál sería ese contrato accesorio? Una fianza. Esa fianza entra que si tú me dejas de pagar la renta, va a venir una empresa o va a venir una persona al que se le llama fiador y va a pagar esa fianza para seguir con el cumplimiento que yo me obligué en el contrato principal. Entonces, un contrato principal, como ejemplo, sería el arrendamiento y un contrato accesorio sería la fianza para poder subsanar ese contrato principal llamado arrendamiento al cual yo me obligué, y ese contrato accesorio principalmente lo lleva a cabo una tercera persona. Yo firmo el contrato de arrendamiento, mi fianza la firma un familiar y es el que va a responder en caso de que yo no cumpla el contrato principal. Y hay contratos instantáneos y de trato sucesivo. ¿Cuáles son los contratos instantáneos? Hoy en día con la tecnología estos se dan mucho y ni siquiera nos damos cuenta. Hay muchas aplicaciones de préstamos cuando nos surge dinero, no hagan eso por experiencia, bueno, por experiencia de clientes. No lo hemos tenido que hacer y es un dolor de cabeza. Instantáneo, por ejemplo, un contrato donde yo pido un préstamo a Patito de la aplicación de internet. Solo dale un clic, llena estos datos, dale otro clic, llena adjunta esta documentación y en menos de 5 minutos tienes el dinero en tu cuenta. Y sí es cierto, es verdad. Pero ¿qué creen que acaban de hacer? Un contrato instantáneo. Firmaron un contrato instantáneo y honestamente nadie lo leyó. Y si lo leyó, no lo entendió. Y aunque seamos abogados, pues hay muchas dudas, ¿no? Entonces, un contrato, un ejemplo instantáneo sería eso, se halla mucho en las redes sociales, es algo que se hace rápido para que entendamos y por lo regular se hace en línea o en otras situaciones donde tarjeta de crédito en los supermercados, te doy esta tarjeta, firmo rápido, ahí está tu tarjeta y firmaste un contrato en 5 minutos y ya te comprometiste o te obligaste a cierta situación sin entender lo que conlleva. Y contratos de trato sucesivo, ahí tiene un tiempo indefinido. Estamos haciendo un contrato de algún servicio, por lo regular son servicios, pero no tiene un límite, no es como un contrato de renta que digo en 12 meses se acaba y me devuelves mi casa. Un contrato de trato sucesivo, para poner un ejemplo, el pago de la luz. Y me estoy contratando con CFE para que ellos me den un servicio de luz y yo a cambio cada mes le voy a pagar lo que consumí de luz. ¿Por qué es de trato sucesivo? Porque como dijimos, no hay una temporalidad, pues en teoría muchísimos años, muchísimo tiempo, voy a seguir con ese contrato obligándome a pagar y ellos obligándose a darme el servicio de la luz. No hay un tiempo cierto, puede que se acabe, claro que se puede acabar, cuando no lo sabemos, y ese es un ejemplo de un contrato
de trato sucesivo. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta de todos estos? Como consejo y por experiencia, métanse a googlear contratos bilaterales, contratos onerosos. Ya que entiendan la definición, ahora pónganle ejemplos de contratos reales, ejemplo de un contrato principal y su accesorio. Y ahí nos va a quedar un poquito más claro. ¿Y para qué nos sirve toda esta teoría? ¿Para qué tanto choro? ¿Para qué tanta definición? Para cuando a mí me llegue un cliente, a mí me llegó un cliente hace unos días, me dijo, quiero que me haga un contrato de mutuo. Yo le dije, ok, ¿sabe lo que es un contrato de mutuo? Sí, ¿qué es un contrato de mutuo? Un contrato de mutuo es donde yo le voy a prestar mi departamento a mi amigo. Ok, está claro. ¿Su amigo le va a dar dinero a cambio de que le preste el departamento? Sí. Ok. ¿Cuánto dinero le va a dar? X cantidad. Ok. Mire, yo lo que les recomiendo es que no hagamos un contrato de mutuo, porque un contrato de mutuo es donde yo le voy a prestar algo a alguien sin recibir nada a cambio, dinero. A usted lo que le conviene es hacer un contrato de arrendamiento en donde usted le está dando la casa, se está obligando a darle lugar, pero a cambio está recibiendo una renta, aunque sea muy simbólica. Entonces, yo, si empiezo a saber la teoría, si empiezo a entender de qué tipo de contratos hay, de qué manera me van a servir, pues ya a mi cliente le voy a decir, oye, ¿qué crees? No te voy a hacer tu contrato de mutuo, te voy a hacer tu contrato de arrendamiento, pero aparte vamos a agregarle un contrato accesorio. ¿Qué es un contrato accesorio? Una fianza por si él ya no te paga, va a responder un tercero. Entonces, yo ya le vendí a mi cliente dos cosas. Le vendí por un lado el servicio que él quería y dos, le vendí mayor seguridad, porque le expliqué que el contrato que requería no era el adecuado, le vendí o le cubrí las necesidades y aparte de las necesidades, le vendí seguridad mayor con un contrato de fianza. Pero si yo no entiendo la teoría, no entiendo de qué, cómo se clasifican, para qué me sirven, aplicaciones y todo eso, pues yo lo que hubiera hecho a Sal es decirle, claro que sí, te hago tu contrato de mutuo, le pongo que lo prestas, le pongo que va a recibir a cambio, y si en algún momento hay un problema, la autoridad me dice, es que tú lo que estás haciendo es una simulación, porque lo que estás haciendo es un arrendamiento, estás recibiendo dinero y traes un contrato de mutuo, y ahí es donde se pierden los juicios o donde se alargan y se empieza a hacer un desgaste, por no saber utilizar las herramientas que tenemos, por no estudiar y por no preguntar. Entonces, como consejo, y sin que me lo tomen a mal, estudien un poquito, no se basen ni se casen con lo que yo les digo. Somos personas que nos equivocamos, tratamos de explicar o de enseñar y aprender un poquito, pero al final de cuentas no lo sabemos todo. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? Adelante, Ángel. Ayúdame con la siguiente, por favor, Luis. Disculpe, aquí tengo una pregunta. Mencionó la clasificación de los contratos y, por ejemplo, digamos, si en una, como usted mencionó sobre la fianza, ¿entrarían como parte de una cláusula o es un contrato aparte del que sería del arrendamiento? ¿Tendría como una las dos cláusula? partes, en una cláusula o como un contrato independiente accesorio. ¿De qué va a depender? De cómo lo quieras llevar. Si quieres cobrar los dos, pues haz los dos. ¿Por qué? Porque vas a cobrar por cada contrato. Entonces, por ejemplo, dices, no sé cómo cobrar un contrato de arrendamiento. Algo fácil de hacer, que no aplica para todos los casos, es la siguiente. ¿Cuántos meses vas a cobrar? 12. ¿Cuánto vas a cobrar de renta? 5,000. Te cobro un mes de renta por el contrato de arrendamiento. O sea, 5,000 pesos por tu contrato porque te estoy cubriendo 12 meses. Por ejemplo, es una idea para que sepan cómo cobrar contratos de arrendamiento. ¿Y qué crees? Aparte te voy a hacer un contrato independiente accesorio, que es una fianza, le explicas con sus cláusulas, con todo. Obviamente le vas a dar más formalidad y mayores elementos y declaraciones y le vas a decir, y te lo cobro en 2,000 pesos. No es que estemos robando al cliente, simplemente le estamos dando mayor seguridad, pero ya va a ser la estrategia de cada uno de ustedes. Yo en este caso en específico no hice un contrato accesorio, simplemente en una cláusula metí la fianza y tan. Pero va a ser estilo de cada uno de ustedes, pero puede ser independiente o dentro de, no hay mayor problema. Siempre que cumpla con los requisitos, con los elementos que vimos y que esté dentro de la legalidad, no hay mayor problema. ¿Dudas o preguntas? Esta es la última diapositiva, ya son 10:28, ya casi terminamos y los dejamos ir. Ok, ninguna. Otros criterios de clasificación de los contratos, aparte de los que vimos, estos que no son tan comunes, dice, función exclusivamente jurídica que consiste en la presentación de un contrato o en la comprobación del derecho. O por último, la representación para actos jurídicos. Otro ejemplo de un contrato que es no tan común es un contrato de mandato, en donde hacemos un contrato en donde yo le estoy diciendo a una persona que va a hacer ciertas cosas a mi nombre.
hay contratos de mandato y hay poderes de cobranza, hay poderes de pleitos, hay otras cosas. Es lo mismo, hay que entenderlo. Una cosa es un poder que se hace ante un notario y otra cosa es un contrato de mandato. Por ejemplo, un contrato de mandato. Yo tengo mi cafetería y, bueno, para hacerlo más claro, yo tengo departamentos, tengo 10 departamentos y yo hago un contrato de mandato en donde le digo a Laura en ese contrato que ella es la que se va a encargar cada mes de ir a cobrar la renta. Ese contrato de mandato específicamente va encaminado a que Laura cada mes cobre la renta. Punto, es todo. No le estoy dando poder de nada, simplemente le estoy dando una obligación, lo estoy mandando, como dice su nombre, a que cobre la renta cada mes de X cantidad de departamentos. Dime, licenciada Laura. Yo tengo ahí una duda. Por decir, ¿los contratos de mandato siempre van a ir acompañados con un poder? No necesito. Una cosa es el poder y otra cosa es el contrato de mandato. Yo no necesito darte un poder para que vayas a cobrar la renta. Aunque tenga un contrato de mandato y con eso tú vas a decir que tienes la legalidad para cobrar esa renta. No necesitas un poder. A veces se pueden combinar. Mira, este poder es para pleitos y cobranzas y este es para mandato en específico. Dependiendo de la situación de tu cliente, del que lo vaya a utilizar, tú evalúas si necesitas un poder o si necesitas un contrato de mandato. Prácticamente, yo hasta ahorita, nadie, en lo que llevamos de experiencia, nadie me ha pedido un contrato de mandato. Yo creo que la gente no lo conoce, pero ustedes que ya los conocen, le pueden decir a su cliente, ¿cuál es tu problema? No, pues es que necesito cobrar las rentas. Olvídate, no te vayas con el notario a pedir un poder para X, Y, Z. Te hacemos un contrato de mandato, tiene cierta validez, lo cobras tú y lo elaboras tú. No es tan fácil, obviamente, hacerlo. Tienes que estudiar y ver qué cláusula le vas a poner, pero tienes que, o sea, aquí el punto es, tenemos que tener las herramientas para saber cuándo yo lo puedo afrontar sin necesidad de ir al juzgado, sin necesidad de ir a la notaría, o cuándo de plano no, y tengo que allegarme de estas autoridades. ¿Está claro, Laura? Sí, tengo otra duda. ¿Un contrato de mandato puede sustituir a un poder amplio? No. En este caso el poder tiene mayor relevancia que el contrato de mandato. Ana, tu poder tienes que evaluar qué vigencia tiene. Si tienes, bueno, todos los tienen vigencia, pero no. Contratos preliminares antes del definitivo, por ejemplo, una promesa de venta, que eso ya como tal no existe, pero bueno, es para poner un ejemplo. Antes de hacer la compraventa se hacía un contrato de promesa de venta. Contratos de comprobación jurídica consiste en precisar derechos disputados o que pueden serlo, alcance de las obligaciones. Ese tipo de contratos son pues no son nada conocidos y son muy difíciles de hacer si no tenemos la experiencia y la teoría. Entonces, si no saben, realmente no se aventuren porque lo único que van a hacer es darle problemas a su cliente y en ese sentido hay que estudiarle, hay que asesorarnos, hay que apoyarnos de los colegas, con todo gusto los colegas que estamos aquí podemos ayudarlos, pero no se aventuren a hacer cosas difíciles y que vayan a hacerle un mal a sus clientes en lugar de un bien. Ayúdame con la siguiente, por favor. Ok, gracias. Pues agradeciendo de antemano, como siempre, su inversión de tiempo, yo lo manejo como que siempre aquí es una inversión, tratamos de apoyarnos, de ayudar, va a haber cursos en su momento que se van a manejar de otra forma, pero la idea de estas charlas, de este tipo de situaciones, es agradecimiento. ¿Por qué? Porque en su momento hay muchas personas que se han acercado con su servidor y hasta la fecha que me ayudan. Tengo muchas dudas, tengo muchas situaciones. Entonces, en ese sentido, es una forma de agradecerles a ustedes y la invitación es que ustedes hagan lo mismo. ¿De qué forma? Compartiéndonos una charla si ya tienen cierta expertise, comentando, preguntando, apoyándose, de la forma en que nos podamos apoyar. No seamos envidiosos ni egoístas. Cada quien decide, claro, ese es el consejo y la recomendación, pero al final de cuentas este tipo de charlas van encaminadas a eso, ¿no? Obviamente lo dimos un poquito rápido, hay muchas dudas, va a haber muchas situaciones que a lo mejor cometimos algún error por la premura, pero la finalidad es poder entender y que no se casen con lo que uno les dice. Se les va a compartir la presentación ya en los grupos y también en su momento se va a subir al canal de YouTube por si lo quieren ver nuevamente o surgen dudas, se pueden comunicar con su servidor de manera privada,
y podemos apoyarlos, ¿no? Ya asesorías en específicas, como les comenté, les podemos dar un consejo, ya entrar más a detalle, pues ya lo tendremos que platicar en particular, no se molesten, pero tenemos que entender que somos ahorita 60 personas y pues no puedo dar una asesoría para 2 o 3 y que al final de cuentas, pues la finalidad es que todos aprendemos un poquito, ¿no? Entonces, de antemano agradecer el tiempo, la hora 10:34, que estemos bastante reunidos. Y bueno, si hay preguntas, vamos a darle oportunidad a 2 personas. Con eso cerraríamos el día de hoy. Licenciado José y licenciada Nieves. Adelante, licenciado José. Gracias, abogado. Una pregunta, abogado. Bajo la modernidad, todos los contratos que me hizo favor de compartir el día de hoy, incluido el de mandato, tienen la posibilidad de hacerse contrato digital, no en papel, sino digital, y todo esto apegado a la NOM 151, la cual establece que tendrán que estar resguardados por 10 años en la Secretaría de Economía para que surtan los aspectos legales. ¿Eso sería cuánto, por favor, abogado? Sí, no, va a depender del tipo de contrato. Hay contratos que, por ejemplo, compraventa ya no lo podemos hacer como antes los abogados. El procedimiento nos dice que tiene que ser el notario el que lo haga, por ejemplo, ¿no? Y al notario no lo va a hacer virtual, lo va a hacer en físico. Hay contratos que ya están modernizando mucho, contratos de préstamo, se hace en la aplicación en 5 minutos. Entonces, yo creo que en un futuro sí todos los contratos van a ser virtuales, pero hoy en día no. Va a depender de cada uno, de la finalidad y de los mismos requisitos que nos marquen las legislaciones o las normas, como bien lo comento. La respuesta es no todos son digitales ni tienen validez, va a depender de. Hay algunos que tienen que traer el sello de la notaría y pues el sello no es digital, muchas veces el sello es todavía en físico color azul. Entonces tenemos que evaluar cada contrato en específico, cada situación y con base a eso determinar. En un futuro no lo dudo. Actualmente los expedientes ya son digitales, ya no son papel en algunos juzgados, ya hay juicios en línea, entonces ya la situación está cambiando, hay mucho por avanzar, hay mucho por mejorar, pero todavía no todo es virtual ni lo podemos llevar al tema virtual. Adelante, ¿quedó claro? Ok, licenciada Nieves y licenciada Sally, para terminar, que tienes ahí tu mano. Sí, buenas noches. Una pregunta, yo tengo una casa en Cancún donde estuvo desocupada un tiempo y se metió una persona, hizo un contrato de luz y me dicen que tengo que pagar ese consumo de luz. El contrato está a nombre de esa persona, no a nombre mío, y yo nunca hice contrato. ¿Cómo se podría resolver ese asunto? Bueno, para empezar, si usted no firmó un contrato, no está obligada a nada. El problema es que es el domicilio, entonces no le van a dar el servicio hasta que no pague. Ahí la situación sería hacer un contrato nuevo a nombre de otra persona, pues ese problema no lo va a poder subsanar en el sentido que si no liquida, pues para Luz y Fuerza, bueno, para CFE más bien, ya no va, pues tiene un adeudo, ¿no? Pero si usted no firmó un contrato, no está comprometida a nada. Tendría que atender un tema legal, son temas difíciles, costosos, se pueden resolver, pero si la recomendación sería, pues no pague porque al final no se comprometió usted a nada y trate de buscar un contrato dentro de, o en el peor escenario que he visto, pues tiene que llegar a un convenio y liquidar aunque usted no lo haya hecho, porque si no, no les dan el servicio. Y aunque vaya y se ampare y demande, pues le va a invertir dinero, o sea, al final del día la respuesta es le va a invertir dinero para resolverlo. Ok, muchas gracias. De nada. Licenciada Sally, contigo terminamos. Gracias. Quería saber, con base a la pregunta que hicieron anteriormente, ¿en dónde se pueden llenar los contratos para que sean electrónicos? Es decir, ¿sobre qué plataforma se trabajan los contratos? No hay una plataforma definida, o sea, hay muchas aplicaciones, por ejemplo, o plataformas donde ya te permite hacer los contratos. Cada, por ejemplo, empresa, yo puedo diseñar, tengo que contratar a una persona de informática, de sistemas, que me genere mediante una plataforma que ya exista y se pague una licencia y sobre esa plataforma. Pero te mentiría si te digo, la plataforma se llama X o Y porque no la hay, cada uno la va a adaptar dependiendo de sus situaciones, son software, son ciertos sistemas que se manejan, debe haber varios con licencia, pero tendríamos que entrar a una investigación, ¿para qué lo quieres? Si lo manejan, si existe, ¿cómo lo puedes llevar a cabo? Sí, gracias. Pues les agradezco nuevamente su tiempo, cualquier duda ahí estamos en el privado, que tengan muy buena noche, esperemos que hayamos aprendido un poquito y pues ahí les invitamos nada más que nos apoyen dándole like a nuestras redes, eso nos ayuda
también a crecer, a que sigamos motivándonos y poder dar charlas de este tipo de manera gratuita. RC Abogados y Contadores, ahí háganos un comentario, algún like, no nos quita más que unos minutitos. Si ven un contrato de RC Abogados, ustedes fírmenlo, no pregunten para qué es. No, no es cierto. Pues les agradecemos muchísimo su tiempo, que tengan una buena noche y que descansen. Hasta mañana. Muchas gracias. Gracias, hasta mañana. Abogados, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias.